el estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689. ¿Qué vimos la semana pasada? Estamos en el capítulo 4 de la Confesión de Fe, el capítulo que habla de la creación. Y vimos el primer párrafo, que ya lo terminamos. El primer párrafo nos habla de la creación del universo en términos generales. El primer párrafo habla de Dios creando todas las cosas. Y hoy nos disponemos a entrar en el segundo párrafo del capítulo 4. El segundo párrafo del capítulo 4 ya es un poco más específico y nos habla de cómo Dios, después de que creó el universo, cielos, tierra, creación material, creación espiritual, los animalitos, todas las criaturas, ahora crea al hombre. De eso se trata el párrafo 2. Crea al hombre y las condiciones en las cuales Dios crea al hombre. Lo hace a su imagen y semejanza. Lo hace con la capacidad de tener la ley de Dios en su corazón y un sentido de justicia, un sentido de la verdad, pero también lo hace con la libertad de poder obedecer esa ley escrita en su corazón, obedecerla o no obedecerla, lo que se llama y lo que a lo largo de la historia se ha llamado libre albedrío. No es libre, atención, oído, albedrío. No tiene una L en la mitad. Solamente tiene una L después de la A. Albedrío. No albedrío, no, albedrío. Porque como es muy común cometer ese error, pero no tiene L en la mitad, ¿sí? Y de eso vamos a hablar hoy. De cómo Dios hizo al hombre y las características que tenía ese hombre que Dios hizo, ¿sí? Entonces vamos inmediatamente al párrafo de la confesión, segundo párrafo del capítulo 4, y el segundo párrafo nos dice lo siguiente: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados. Y vamos a ver los textos, y algunos ya los vimos en la clase pasada, porque pues son textos que hablan de tanto de la creación a nivel general como de la creación del hombre. Génesis 1:27. Génesis 1:27 nos dice cómo fue que Dios creó al hombre. Dice la palabra del Señor. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Debemos recordar que al igual que en nuestro idioma y en nuestra cultura, los hebreos, cuando querían hacer énfasis en algo, ¿qué hacían? Lo repetían. Y encontramos en este versículo 2 veces el mismo punto. El hombre fue hecho a imagen de Dios. El autor quería resaltar esto, que el hombre no es como las demás criaturas, es portador de la imagen de Dios. Los perros no, aunque haya gente hoy que quieren ser perros, gatos, zorros, vacas y hasta culebras, el hombre no es como las demás criaturas. Por eso creer y enseñar que venimos del simio o tratar de comulgar la teoría de la creación con la teoría de la evolución, cosa que han hecho diferentes teólogos, de hacer un híbrido entre las dos teorías, es un grave error,
porque el hombre no proviene de los animales. El hombre fue hecho especialmente por Dios a su imagen. Entonces, no somos perros, no somos gatos, pero la ciencia ha descubierto que compartimos material genético con los simios, pero no el 100% del material genético. Con los gatos, con los cerdos. ¿Es verdad? Hay material genético que se comparte con ciertas especies, pero nunca vamos a encontrar que un ser humano tenga el 100% de su ADN en correspondencia con otra especie. Es más, cuando un ser humano requiere una transfusión de sangre, no le ponen sangre de mono, ni sangre de perro, ni sangre de gato, ni sangre de marrano. Es lógica y es ciencia. ¿Por qué? Porque si yo necesito una transfusión, tienen que buscar a una persona, no solamente que sea humana, es redundante, ¿no? Persona humana, sino que su sangre sea compatible con la mía. Porque ese es el diseño de Dios. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Qué más tenemos? Génesis 2:7, ya el capítulo 2, Moisés lo que hace es ampliar un poco el panorama de la creación del hombre. En el 1 lo menciona, en el 2 lo amplía. ¿Sí? No hay una sucesión cronológica entre el capítulo 1 y el 2. No, el 2 es una explicación de Génesis 1:27, ¿sí? Para que de pronto alguien lea los dos capítulos y diga, ay, pero el hombre fue creado dos veces. No, yo sé que a nadie le va a ocurrir, pero sí a veces tenemos problemas con la escritura. Entonces la Biblia nos dice en Génesis 2, versículo 7, que Dios formó al hombre ¿de qué? Ya es más específico, ¿no? Del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por eso cuando el alma se separa del cuerpo, ¿qué pasa con el hombre? Muere. Al igual que la Biblia nos narra la ocasión en la que Raquel da a luz a Benjamín, y las palabras de Moisés al narrar esto dice, cuando se le salió el alma. Esto contradice la creencia adventista de que cuando el hombre muere también el alma muere. Ellos utilizan un eufemismo y le dicen dormir, porque el alma muere y espera la resurrección. No, hermanos, el cuerpo muere, va a la tierra y el alma va a su destino eterno, esperando la resurrección. El hombre es un ser viviente a partir del momento en que Dios le da el alma. Eso ocurre cuando en la concepción, cuando papá y mamá tienen intimidad y hay fecundación, ahí ya hay un ser vivo. Esto contradice la teoría abortista de que solamente somos personas cuando nacemos y que de ahí hacia atrás se puede quitar la vida al embrión, al feto o al bebé. Mientras esté en gestación, no es una persona, no, es un ser vivo a partir de la concepción, a partir del momento en el que el espermatozoide se une al óvulo. ¿Qué más dice? Lo hizo del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y la ciencia también ha confirmado que el elemento más presente en la tierra, que es el carbono, también es el elemento más presente que hay en el ser humano y que compartimos gran cantidad de los elementos que contiene la tierra. ¡Ah, qué casualidad! No, es que lo que Dios narra en la Escritura, la ciencia lo confirma posteriormente. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. ¿Sí ve que Él no hizo a los perros del polvo de la tierra? No hizo a los gatos del polvo de la tierra, ni a los gatos les sopló aliento de vida,
por mucho que ustedes quieran al gato, es un gato, no es un ser humano, es un gato. Hay personas que consienten más al gato que al marido. Mujeres consienten más al gato que al marido. Quieren más al perro que a los hijos. Se enferma el perro, córrale al veterinario. Pero se enferma el hijo, démosle acetaminofén. Si el perro tiene diarrea, al veterinario. Al niño le dio diarrea, démosle Bactrón. Eso se le quita. Puede que sí, puede que no. Pero son ¿qué? Animales. No son imagen ni semejanza de Dios, ni llevan dentro de sí el aliento de vida infundido por Dios. No es así. Sigamos. Santiago 2:26. Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, si lo que dicen los adventistas, ahora que estamos en esta serie de los adventistas fuera verdad, acá no, este texto no estaría en la Biblia, porque desaparecer el uno implicaría que desaparecería el otro. Si muere el alma, muere el cuerpo. Si muere el cuerpo, muere el alma. No, el cuerpo sin espíritu, acá no dice que el espíritu muere, el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué puso Dios en el hombre? Espíritu, aliento de vida, la palabra hebrea ruaj, aliento de vida, que significa viento, soplo, aliento, espíritu, es lo mismo. Y sin él no tenemos vida. Sin él no tenemos vida. Mateo 10:28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Este lo revisamos el miércoles. ¿El cuerpo se puede matar? Sí, el cuerpo se puede matar. El alma, no. El alma no se puede matar. Y unas hermanas una vez me dijeron, yo me iba a ir para la iglesia adventista. Y yo le digo, bueno, pues eso manifiesta el nivel de embolate de muchos creyentes hoy, ¿no? Yo me iba a ir para la iglesia adventista. Bueno, hay un problema, porque no son nuestros hermanos. No predican el evangelio bíblico. El cuerpo se puede matar, pero el alma no. Contrario a lo que afirman los adventistas y los testigos de Jehová. El alma es eterna. Lo que pasa es que algunos van a pasar la eternidad en el cielo, la vida eterna de Dios en el hombre. Es lo que sucede en la conversión. Dios nos da una vida de la misma calidad que la vida de Él, eterna. Cristo en nosotros. ¿Y el infierno qué es? La condenación eterna. Y el Señor dice aquí, no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Dios sí puede destruir el alma por toda la eternidad en el infierno de fuego. Porque para eso vamos a resucitar, ¿no? Los creyentes, para estar acá por toda la eternidad disfrutando de Dios, y los incrédulos van a resucitar. Si fuesen a ser destruidos definitivamente o aniquilados, no resucitarían. ¿Para qué resucitar al incrédulo? Porque él va a sufrir eternamente en contraparte a tú y yo,
En Cristo vamos a disfrutar de Él eternamente. Lo que el texto nos dice es que el alma le pertenece a Dios. El alma le pertenece a Dios. Tiene poder para destruirla en el infierno. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. ¿Ya lo tienen? El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Sí? Cuando dice la palabra que el espíritu vuelve a Dios es porque el espíritu va a su morada espiritual. Infierno o cielo. Vamos al mundo espiritual a pasar la eternidad allí. Infierno o cielo. ¿Sí? Y el cuerpo a la tumba. Sigamos. Entonces Dios nos dio almas racionales e inmortales. Nos hizo aptos para la vida con Dios, para la cual fuimos creados, ¿sí? Por eso nos dio un alma eterna. Los animalitos tienen raciocinio, pero no tienen un alma que los capacite para relacionarse con Dios. Pero la Biblia dice que los pajaritos cantan al Señor. Yo no sé, si alguien encuentra ese versículo me lo lee, ¿cierto? Que los pajaritos en la mañana alaban a Dios. Es una manera de expresar cómo aún la creación cumple el propósito para el cual Dios la creó. A diferencia de nosotros los humanos que somos desobedientes a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es una figura retórica que se llama personificación. Pero los cielos no hablan. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo no habla y el firmamento tampoco. Una figura llamada personificación para darnos a entender de manera poética cómo al ver la creación nosotros deberíamos entender que hay un Dios. Romanos capítulo 1. ¿Sí? Pero los animales no tienen el alma racional que tiene el hombre. Tiene un raciocinio, una capacidad de razonamiento limitada. Usted nunca va a ver a un animal arrepintiéndose de sus pecados. Nunca va a ver a un animal sintiendo vergüenza. Sienten miedo, sienten alegría, pero ellos no tienen conciencia de sí mismos, como el hombre. El hombre tiene conciencia de sí mismo. Yo existo en este mundo, ¿por qué existo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? El animal no. Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y no vamos a entrar en el debate de si en el cielo va a estar el perrito que se me murió. Es un debate que no tiene sentido. O sea, es un debate infructuoso, no aporta nada a la santificación del hombre. Algunos creen que sí. Incluso teólogos respetados creen que en el cielo vamos a ver animalitos. Otros no. Sin embargo, yo creo que para nosotros hoy hay cosas más importantes en las cuales podemos pensar
y de pronto en nuestros tiempos libres, cuando estemos desparchados, podemos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Veré a mi perro en el cielo? Por el momento no. No, para mí no tiene sentido ponernos a usar el tiempo en ello. Sigamos. Dice la palabra, la confesión, perdón, que este hombre que Dios creó con un alma racional fue hecho a imagen de Dios, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Es decir, Dios puso en el hombre su imagen. El hombre es una versión miniatura y limitada de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios al crear el hombre no era traernos al mundo a pasarla bueno, a trabajar, a hacer dinero, a alcanzar nuestros sueños y metas en esta vida, a traer hijos para brindarles un futuro mejor. No, el propósito de Dios por el cual Él creó al hombre fue el que estamos cansados de recitar una y otra vez, pero que muchas veces la cristiandad moderna no termina de entender, y es ser la gloria de Dios. Ser la gloria de Dios. Así como cuando papá y mamá tienen un hijo y ese hijo es idéntico al papá, físicamente. El carácter, el mismo carácter del papá. Y dicen las personas, ese muchacho es más parecido al papá que hijo negado. Es que es idéntico, la misma cara del papá, el mismo porte, la misma estampa, cómo camina, cómo habla, es que es idéntico al papá. Bueno, eso quiso hacer Dios con el hombre, que nosotros, humanamente hablando, fuésemos idénticos a nuestro papá, a nuestro padre, al Creador. Y por eso los perros no gobiernan el mundo. En los Simpsons los delfines se rebelaron y gobernaron el mundo. En la vida real es el hombre que tiene el señorío sobre la tierra, y el relato de la creación nos lo describe, cómo Dios le dio al hombre señorío sobre las aves del cielo, en los animales o bestias de la tierra y en los peces y bestias del mar. ¿Por qué Dios le dio señorío al hombre? Porque Dios es Señor. Y por eso el hombre fue puesto para gobernar la tierra. Porque Dios es Señor. Entonces, el hombre porta la imagen de Dios porque el hombre fue creado para ser parecido a Dios y para parecerse a Dios en lo más posible. Dios compartió con el hombre atributos comunicables. Hay atributos que no compartió con el hombre, atributos incomunicables. Atributos comunicables: amor, justicia. ¿Qué más? Atributos comunicables de Dios. ¿Qué, hermano Javier? La bondad. ¿Qué más? Fidelidad, ira. ¿Qué más? Humildad, misericordia. Incomunicables. Eternidad. Eternidad. Dios no le dio al hombre su eternidad. Nosotros somos eternos hacia adelante, pero no tenemos la eternidad de Dios, que ha sido desde siempre. Aceidad no lo comunicó Dios al hombre. El hombre no existe en sí mismo. El hombre existe por Dios, pero Dios sí existe en sí mismo. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos
y la confesión de fe lo dice, Dios hizo al hombre a su imagen. Y resalta que el conocimiento, la capacidad de aprender del hombre, Dios todo lo sabe, pero el hombre tiene la capacidad no de saberlo todo, pero sí de aprender muchísimas cosas. Muchísimas cosas, tanto así que la ciencia, con todo el avance que tiene la inteligencia artificial, no ha podido replicar el cerebro humano. No ha podido. Yo creo que nunca va a poder. Puede almacenar mucha información, una base de datos, un disco de estado sólido, pero nunca va a poder llegar al nivel del cerebro humano, de tener recuerdos. No va a poder hacerlo. Dios no dio la capacidad de conocer porque Él todo lo conoce. Justicia y santidad de la verdad. Dios es justo, nosotros tenemos una medida de justicia, por eso cuando nos hacen cosas malas nos ponemos contentos. No, nos indignamos. Cuando el mundo es injusto, meten preso al inocente y excarcelan al culpable, uno se indigna porque tenemos un sentido de justicia que proviene de Dios. Y santidad de la verdad. Dios nos ha dado la capacidad de vivir en santidad. Al hombre en el huerto del Edén, tener una relación con el Dios 3 veces santo. En el estado de inocencia, Adán tenía una relación con el Dios 3 veces santo de tú a tú. ¿Y por qué no la tenemos hoy? Por el pecado. Por el pecado. Vamos a los textos. Génesis 1, 26 y 27. Les dije de antemano que íbamos a repetir algunos versículos, ¿sí? Porque la confesión lo cita. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos. Sí, Él no dijo voy a hacer para los unicitarios. Dijo hagamos en plural. No estaba hablando con los ángeles, porque los ángeles no tienen poder creador. Es que estaba hablando con los ángeles. Los ángeles no tienen poder creativo. Hagamos la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sí ve que no estaba hablando con los ángeles? Y imagínense que Dios hubiera dicho, bueno, a Gabriel, Miguel, vengan para acá. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. ¿Eso qué es? Contradeciría lo que enseña el Nuevo Testamento. Santiago dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, no de los ángeles. Entonces esa enseñanza de que hagamos ser a Dios hablando con el arcángel Miguel es una falacia. Estaba hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos a nuestra imagen, la imagen de Dios, no del ángel Gabriel ni del ángel Miguel. Porque luego hay adversarios que citan estos textos para desmentir la Trinidad, pero nada más alejado de la realidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí ven? Ahí Dios le compartió al hombre su atributo. Él es el Señor y puso al hombre a gobernar como Señor de toda la tierra. El hombre era el virrey de la creación. Dios el rey y el hombre el virrey. ¿Sí recuerdan lo que era un virrey en los tiempos de la colonia? No de la colonia que uno se echa, ¿no? ¿Sí recuerdan la época de la colonia? Sí, nosotros venimos de allá. Por eso hubo la necesidad de un proceso de independización. Acá, ¿cuándo fue la firma del acta de la independencia? ¿No? Los que son de aquí.
19 de abril. ¿De cuándo? 1810. ¿Sí? El mismo año de Colombia, o sea que estamos también en el bicentenario. En Colombia fue el 20 de julio de 1810. En el año 2010 se celebró el bicentenario. Porque éramos una colonia española. Había un virrey, que era el virrey, el representante del rey de España, acá en América, en las colonias españolas. El virrey era el representante, el embajador. Adán era el virrey de Dios en el huerto del Edén, el embajador. Cuando los pueblos miraran a Adán, tenían que ver a Dios. ¿Y cuáles pueblos? Pues por eso Dios le dio a Adán la orden de que fructificara y se multiplicara. Y Adán tendría que ser la gloria de Dios en la tierra para sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos, y así sucesivamente. Eso no se acabó en la caída. Nuestro deber es ese como papás. Yo lo decía ayer, anoche. Es nuestro deber como papás reflejarle a nuestros hijos a Cristo. Porque si no, el niño, ¿cómo va a venir a Cristo? Si en lugar de ver a Cristo o algo parecido a Cristo, lo que ve es un ogro, un diablo, un fariseo. Por eso muchos hogares cristianos y muchos hogares en los que el padre es pastor, digo muchos, no todos, los hijos de los pastores siempre son los más rebeldes. Porque muchas veces el pastor, en lugar de reflejar a Cristo, es pastor en la iglesia, ogro en su casa. No es pastor de su esposa ni de sus hijos, es pastor en la iglesia. En casa no hay tiempo. Ese niño no va a venir a Cristo, no va a querer venir a Cristo. Terrible, ¿cierto? Pero papás, a ponerse las pilas, pastorear nuestra esposa y a nuestros hijos. Ese es el primer ministerio. Yo tengo que pastorear esa ovejita. Gracias a Dios no tengo hijos, entonces el trabajo mío es más reducido. ¿Cómo no, moñito? El trabajo que tengo acá. Por algo el Señor no nos dio hijos, porque si no, les aseguro que no me hubiera dedicado a esto. Me hubiera dedicado a criar a mi hijo. Pero gracias a Dios tengo el tiempo para hacer esto, ¿cierto? Sigamos. Génesis 5 del 1 al 3. Ahí mismito, Génesis 5 del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿cómo? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Bien? Y por eso Pablo, cuando estaba predicándole a los griegos, al igual que los filósofos griegos, les cita sus mismos filósofos y dice, linaje de Dios somos. Entonces la imagen de Dios no se perdió en la caída. Se dañó, se distorsionó, pero generación tras generación seguimos comunicándole la imagen de Dios a nuestros hijos e hijas. Dañada, pero ellos llevan la imagen de Dios. Distorsionada, pero siguen llevando la imagen de Dios.
Pero hoy se matan niños en el vientre y se castiga a un hombre que se consiga los huevos de tortuga y haga un caldo y se le mete preso por comerse los huevos de la tortuga. Porque son más importantes los huevos de la tortuga que el bebé que está en el vientre. Ese bebé lleva la imagen de Dios. Por eso el aborto es asesinato, aunque ya no se le llama aborto, se le llama interrupción del embarazo. Ay, yo me acuerdo, si ustedes ponen un video de YouTube en el computador, hay un botoncito con dos barritas. Ustedes le dan al botón y ¿qué pasa? Se interrumpe el video, ¿cierto? Pausa. Pero no se destruye el video. Se interrumpe, ¿sí? ¡Clic! Y se paró el video. Pero el video está ahí, yo puedo reanudar el video. Vuelvo y le doy ahí y el video continúa. ¿Y por qué se le llama interrupción? Es que después de unos días va a continuar el embarazo. ¿Sí ven? Cómo el lenguaje, el cambio en el lenguaje es una estrategia, la manipulación a través del lenguaje. No, interrupción del embarazo, no debería llamarse así. Debería llamarse asesinato o destrucción del embarazo. ¿Ve? Infanticidio. ¿Ve? Pero así está el mundo, chiflado. Génesis 9:6, allí cuando Dios hace el pacto con Noé, después del diluvio. Génesis 9:6, dice la palabra de Dios: el que derramare sangre de hombre será metido en la cárcel y después lo dejamos libre para que sea congresista. Eso dice. Yo creo que me equivoqué de Biblia. Yo creo que la Biblia dice eso. El que derramare sangre de hombre será congresista. Eso dice, no. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Otra vez, el hombre. Oye, hermano, ¿y por qué Génesis repite tanto eso de que el hombre sea imagen de Dios? Porque cuando uno va a estudiar un libro o un texto o un capítulo, uno tiene que mirar las palabras, frases que se repiten. Porque eso me puede estar dando pistas a mí de cuál es el tema central del libro, del capítulo o del texto. Y vemos aquí en el Génesis, cuando se nos narra el comienzo de la creación, el comienzo de la humanidad, que el autor nos dice: el hombre fue hecho a imagen de Dios. El hombre fue hecho a imagen de Dios. El hombre fue hecho a imagen de Dios. ¿Y por qué, Moisés? ¿Por qué tanta repetidera? ¿Por qué ese sirirí con la imagen de Dios? ¿Quieren saberlo? No se pierda el próximo capítulo. ¿Y Génesis fue escrito para quiénes? Todavía tengo tiempo. ¿Para quiénes fue escrito Génesis? Para ti y para mí, ¿cierto? No. Génesis no fue escrito para nosotros. Génesis fue escrito para el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Pero era una tierra donde había pueblos paganos que adoraban otros dioses. De hecho, ya lo habían hecho los mismos hebreos al hacer un becerro de oro.
una imagen de lo que ellos pensaban que era Dios. Y Moisés, el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida y Moisés escribe este libro y les está diciendo a los hebreos: nosotros somos imagen de Dios, a Él debemos adorarle y no al revés, hacer imágenes para nosotros adorarlas. Vais a entrar a una tierra donde hay pueblos idólatras que adoran imágenes que ellos hacen, pero nosotros, al contrario, somos imagen de Dios, a Él debemos adorar. Por eso el énfasis de Moisés de estar repitiendo que el hombre es imagen de Dios. Y así aprendemos un poquito a comprender la escritura. ¿Sí? Chévere, ¿cierto? Chévere. Sigamos. Eclesiastés 7:29. Ese texto lo hemos leído ya mucho. Vamos a volver a leerlo. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto, pero él, ¿qué hizo? Cometió muchas perversiones. Es que no lo estoy leyendo, lo estoy recitando, tratando de recitarlo de memoria. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto, porque Dios es perfecto. Por eso hizo al hombre recto. El hombre no le quedó mal hecho a Dios. Fuimos nosotros que hicimos un mal uso de nuestro libre albedrío. El Dios de la iglesia de hoy es el libre albedrío. ¿Y qué hizo el hombre con su libre albedrío en el estado de inocencia? Y me estoy adelantando otra vez. Pecar contra Dios. Y después de su estado de inocencia, el hombre cae en un estado de catecismo, pecado y condenación. Ahora el hombre ya no tiene libre albedrío para elegir a Dios. Lo perdió en la caída. Eso es lo que llamaba San Agustín y posteriormente Jonathan Edwards los 4 estados del hombre. Estado de inocencia, estado de pecado y condenación, estado de santificación y el estado de glorificación. El hombre caído, el hombre estado de inocencia, sin pecado, en el Edén. El hombre en su estado de condenación, después de la caída. En el estado de inocencia, solo podía ¿qué? No pecar. Y no podía pecar. Podía pecar y podía no pecar, porque tenía libre albedrío para elegir a Dios, porque era inocente. Pero cuando el hombre cae en un estado de pecado y condenación y se hace esclavo del pecado, ahora en el estado de pecado y condenación, el hombre puede pecar y no puede no pecar. Solo puede pecar y no puede no pecar. Pero cuando viene a Cristo, ahora el hombre entra en un estado de santificación. Y ahora el hombre vuelve nuevamente a tener la capacidad de pecar y de no pecar, por la gracia de Dios. El creyente puede decir: yo no peco contra Dios, y hacer buenas obras que agraden a Dios. Y cuando Cristo venga por nosotros en el estado de glorificación o de gloria eterna, el hombre no podrá pecar y solamente podrá no pecar. Es un juego de palabras. Pero nunca va a poder pecar. Entonces teníamos libre albedrío para elegir a Dios en el Edén, solo en el Edén. Después de eso, somos esclavos del pecado en un estado de condenación. Y lo que hace Dios para traer al pecador a la salvación es
hacerlo una nueva criatura para que ahora esa nueva criatura ahora sí tenga libre albedrío para elegir a Dios. De hecho, esa nueva criatura solamente podrá elegir a Dios. Pero primero está la intervención divina. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 6, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién quiere el libre albedrío acá? Quedó el libre albedrío suyo, hermano. ¿Hay alguien aquí que crea en el libre albedrío? Hasta ahí le llegó su libre albedrío. Ninguno puede venir a mí, a no ser que el Padre que me envió lo traiga. ¿Dónde está el libre albedrío allí? Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Fin. Ahí se cayó el ídolo del libre albedrío. Así como en Semana Santa se cae la Virgen María y se parte. Ahí se quebró. Ahí quedó el Dios. Listo, hermanos, se nos fue el tiempo. ¿Dónde quedamos? Uy, es que el pastor se extiende, se pone a hablar. Yo no tengo afán. Quedamos en el segundo punto. Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto, pero como para variar, el hombre usó su libre albedrío para desobedecer a Dios. Amén. Continuamos la semana que... la semana que viene tenemos un examen. Vengan estudiaditos. Ya mandé las diapositivas. Ya están los audios. Pueden sacar apuntes. Es decir, ¿qué más queremos, cierto? Vamos a orar.